que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el pasado video que compartimos con ustedes, hablamos acerca de la necesidad de que el país conozca el artículo 146 de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción. No solamente que lo conozca, que cada dominicano y dominicana se decida definitivamente a luchar porque en las campañas políticas este sea el artículo que más se mencione, sea el artículo que más motive a las personas a ir a votar, luchar contra la corrupción. Porque la corrupción significa todo lo malo que le ocurre al país. Desde la falta de medicina, de medicamentos en los hospitales, la falta de empleo o de una mejor calidad de empleo, la falta de vivienda, la falta de vías de acceso a los diferentes lugares del país, básicamente a esos espacios donde están los sectores agrícolas, donde se produce la comida, la alimentación del país, mejor calidad de la seguridad nacional, policías mejor entrenados, mejor pagados, con muchas especialidades. Hemos visto en estos días algunos videos donde la gente se aglomera cuando agarran a una persona presa y se lo quieren quitar a los policías. Los policías no saben meter una llave e inutilizar a un prisionero, si no lo dejan suelto. Hemos visto cómo se le van. No. Aquí hay que hacer un esfuerzo porque cada policía sea un experto en defensa personal, cada policía sea un experto en la defensa de los derechos humanos, en la protección de los derechos humanos, para poner ejemplos. Pero mucho dinero se va en la corrupción porque muchos funcionarios han pasado por el Estado y en lugar de centrarse, de concentrarse en una mejor eficiencia en el servicio público que va a ofrecer su institución, lo que calculan en la mayoría de los casos es cómo no salir pobre o cómo salir muy rico de la institución del Estado a través del mal uso de los recursos de los fondos públicos. Por eso hay que concentrarse en el artículo 146, conocerlo en detalle, pero también vincularlo a otros artículos, como el artículo 246 de la misma Constitución de la República. El artículo 246 es el artículo que podría ayudar a impedir que hubiera una corrupción en los niveles que hay en el país. Por ejemplo, el artículo 246, que lo vamos a compartir con ustedes para que lo tengan ahí en sus pantallas y puedan realmente repasarlo, trabajarlo y defenderlo, se refiere al control y fiscalización de los fondos públicos. Si hay control y fiscalización eficiente de los fondos públicos, se evita en esa misma proporción la corrupción. Lo que se vigila bien, lo que se controla en la producción, distribución y venta, o sea, en negocios, es lo que puede al final dejar buenos beneficios para el dueño del negocio, en este caso, para el dueño del presupuesto nacional, que es el pueblo. Lo que le puede dejar mayor beneficio es realmente que haya un control y fiscalización de esos fondos.
¿Por dónde comienza el control y fiscalización de los fondos públicos? Debe comenzar por la educación cívica que se le dé al pueblo, para que el pueblo sepa que cuando va a votar va a nombrar ahí personas que le van a fiscalizar sus bienes, que van a ser los guardianes de esos bienes, que van a impedir que los bienes se los roben. Y la mejor manera es elegir un hombre o una mujer que vaya a los cargos donde se controlan los fondos públicos. Por ejemplo, los principales miembros del Estado Dominicano, los principales en estar comprometidos con el control y la fiscalización, son los diputados y diputadas, senadores y senadoras. Porque esos son los encargados de que cada año que el presidente de la República vaya al Congreso a rendir un informe de las memorias anuales, qué se invirtió en cada ministerio, cómo se invirtió, la comprobación de que el reporte de la forma en que se invirtieron es correcta. Esa supervisión la lleva el Congreso, porque es primero el Congreso, después la Cámara de Cuentas, y antes de la Cámara de Cuentas también, primero que el Congreso, es la Contraloría General de la República, que es la primera en fiscalizar y auditar la forma en que las instituciones del Estado gastan el dinero. Entonces, tenemos que hay, además del artículo 146, existe el artículo 246, control y fiscalización de los fondos públicos. Y ese artículo nos dice a nosotros lo siguiente: el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes. Es decir, que esas instituciones del Estado, Congreso, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, son los encargados de fiscalizar y controlar, además de la fiscalización y control que el mismo pueblo puede llevar. Nosotros vamos a ver, después del control y fiscalización que señala ese artículo 246, vamos a ver que el primero es el Congreso. Hoy vamos a hablar también del Congreso, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la forma en que el pueblo puede fiscalizar directamente. Eso lo vamos a hacer en otra entrega. Pero en esta de hoy queremos dejarle a ustedes lo que planteamos en el artículo 146 sobre la prohibición de la corrupción, más lo que le hemos planteado hoy, que es el control y fiscalización de los fondos públicos. Ya lo leímos. Solamente nos falta hablarle hoy del Congreso. ¿Cómo el Congreso, bajo qué mandato de la Constitución el Congreso fiscaliza y controla los fondos públicos? Vamos a ver el artículo 93 en su numeral 2. El artículo 93 de la Constitución en su numeral 2 es interesante, porque es que cada dominicano y dominicana tiene que dedicarle un momentito a eso. Hoy hablamos 10 o 12 minutos. Bueno, pero usted lo lee, lo repasa 2 o 3 minutos, dos veces esos 10 o 12 minutos. Y cuando viene a ver, usted se hace un experto en su casa, con sus amigos y sus compañeros, y el día de las elecciones ya ha podido decir, bueno, lo que pueden hacer este trabajo que yo conozco en mi demarcación son fulano y fulano. No lo que me dan dinero y me sobornan, no. Porque el que soborna para ganar, soborna para robar o gana para robar. Ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Entonces el artículo 93, en su numeral 2, dice
nos habla de las atribuciones en materia de fiscalización y control que tiene el Congreso. Y dice, en la letra A, aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentar el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas. Dice, tiene que decir cuántos se recaudaron, cuántos se invirtieron y cómo se invirtieron. El B dice del numeral 2, velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D. Esa letra B del numeral 2 nos quiere decir que tiene el Congreso que velar por la fructificación de los bienes. La fructificación es las ganancias, la forma de no perder en las transacciones que se vaya a hacer. Entonces señala que solamente el numeral 2 literal D del artículo 128, que corresponde a los poderes que tiene el presidente de la República, y el artículo 128 nos dice a nosotros en el numeral 2 letra D lo siguiente. Nos dice que el presidente tiene el poder para celebrar contratos sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contenga disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstito o cuando estipulen exenciones de impuestos en general de acuerdo a la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el presidente de la República sin aprobación congresual será de 200 salarios mínimos del sector público. Es decir, el presidente solamente tiene capacidad, facultad para aprobar un préstamo que no exceda los 200 salarios mínimos. Después de ahí, tiene que someterlo todo al Congreso de la República. Y es el Congreso que tiene que evaluar y aprobar los contratos de la enajenación de un bien del Estado que pase de esos 200 salarios. Es decir, la Constitución nos presenta la forma de cómo se limitan los poderes. El Poder Ejecutivo no puede hacer uso de venta de bienes del Estado que pase de 200 salarios mínimos. Lo demás tiene que ir a un debate al Congreso. Es el Congreso, representado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo que tienen que debatir en ambas cámaras y aprobarlo con la mayoría que la Constitución y las leyes determinen para poderle dar el visto bueno a la venta que el Estado le vaya a hacer a un bien que pase de los 200 salarios. Hay un mecanismo constitucional y legal para que no haya corrupción en la República Dominicana. Pero usted y yo tenemos que saber eso. Tenemos que manejar eso. Así que en la próxima entrega vamos a seguir ampliando estos conceptos, aclarándose algunos términos y agregando otros. Porque la relación que existe entre el artículo 146, que prohíbe la corrupción, como el artículo 246, la relación que hay entre esos dos artículos, hay que conocerlo. 146 y 246 de la Constitución. Como también hay que conocer los artículos referentes a el Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Hoy hablamos del Congreso. En la próxima entrega, como hemos dicho, vamos a hablar entonces de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Mientras tanto, le invitamos a que escuche de nuevo este video. Cuando tenga tiempo, siéntese de nuevo, compártalo, pero quédese en la cabeza con que la Constitución prohíbe la corrupción. Y para evitar la corrupción, tiene que aplicarse el artículo 246, que es el control y fiscalización de los fondos públicos
Y tiene que conocer entonces en ese papel de control y fiscalización de los fondos públicos cuál es la responsabilidad de los diputados, diputadas, senadores y senadores, es decir, el Congreso. Quédese con eso hoy. Si nosotros elegimos bien, hay control y fiscalización. Si no elegimos bien, por falta de concientización y porque nos dejamos sobornar, habrá corrupción. Evitemos la corrupción aprendiéndonos la Constitución. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas